Hola, mi nombre es Edgar Lemus y hoy les voy a hablar acerca de las preguntas sobre el videoensayo del segundo parcial. Empezamos con vidas pasadas y las preguntas son: ¿qué significa el concepto budista In-yun y cuál es su función narrativa en vidas pasadas? ¿Y cuál es mi opinión sobre la escena final en la que Nora llora después de que Hae-sung se despide y abandona Nueva York? Bueno, una de las ideas más interesantes de esta película es cómo es utilizado el concepto budista de In-yun. En la cultura coreana, In-yun se refiere a la conexión entre dos personas que han compartido vidas anteriores, como si cada encuentro en esta vida fuera el resultado de muchos encuentros previos. Más que nada, no es una idea de destino, sino una manera poética de explicar por qué algunas personas nos marcan profundamente. Incluso su paso en nuestra vida es breve. Pues bueno, Celine Song, la directora, toma este concepto para hablar acerca de las relaciones humanas desde un lugar muy realista y emocional. En lugar de presentarlo como una creencia religiosa, lo usa como una forma de entender el amor, la memoria y en cierta parte la nostalgia. A lo largo de la película, Lin Jun se manifiesta de muchas formas, no solo en las palabras de los personajes, sino también en la forma en la que la cámara los retrata. Cada vez que Nora y Hae-sung están juntos, hay una conexión muy fuerte, pero también una distancia que parece imposible de romper. En varios planos están cerca pero separados por un marco, una puerta, una ventana o una línea que los divide. Es una manera visual de decirnos que el lazo entre ellos siempre está existente, pero en esta vida no podrá ser así. El Injun se convierte así en la estructura invisible de la historia, en ese hilo que une el pasado con el presente, lo que fue con lo que podría haber sido. Y es justo lo que hace tan poderosa esta película. No solo trata del amor romántico, sino de cómo las personas quedan ligadas. Y esa idea considero yo que llega a su punto más profundo en las escenas finales, cuando Nora acompaña a Hang Sung a despedirse en Nueva York. Pues bueno, más que nada todo se vuelve silencioso, casi no hay palabras entre ellos, no hay música, no hay diálogos tampoco. Y pues bueno, son ellos dos parados frente a la puerta y se quedan mirando mucho de frente. Nora no llora porque haya perdido un amor, sino porque de cierta manera entiende lo que ese amor realmente significa. Y pues bueno, llora al final porque al fin acepta que el Inyu no siempre implica permanecer con alguien, sino reconocer que ese vínculo fue importante y debe soltarlo con respeto. Durante toda la película vemos a Nora dividida entre dos versiones de sí misma, la niña coreana que dejó atrás y la mujer que construyó en su nueva vida en otro país. Pero esto se va cuando Hae-sung regresa. Ese adiós no solo cierra una historia de amor, sino también de cierta manera simboliza el cierre de una etapa dentro de la identidad de Nora. Es como si al despedirse de él también se estuviera despidiendo de la versión que alguna vez soñó de estar con él. Y pues bueno, la cámara permanece fija mientras ella se queda quieta, llorando y en silencio. Lo que más me pareció interesante de Sueño en otro idioma es cómo la película usa el lenguaje de el Sicril, no solo como un medio de comunicación, sino también como una cierta metáfora entre el alma y la memoria. Desde el inicio podemos entender que no solo es una historia sobre dos hombres que dejaron de hablarse, sino que también sobre todo lo que se pierde cuando dejaron de hablarse, que viene siendo también cuando una lengua o un sentimiento dejan de existir. Entiendo que el Sicril funciona como un cierto puente entre el amor, la identidad y la muerte. Y más que nada, cuando ellos se niegan a hablarlo, lo que realmente se apaga no solamente es el idioma, sino también siento yo que es una parte de ellos mismos. La película mezcla muy bien lo íntimo con lo mítico y pues bueno, la estructura narrativa que más que nada alterna el presente con los recuerdos nos puede ayudar a entender que el pasado nunca se va a ir del todo y que muchas veces lo que llegamos a callar puede sobrevivir dentro de nosotros. Más que nada, me gusta mucho que en la fotografía nos ayuda a reforzar esta idea. ¿Por qué? Porque se expresa más que nada en los tonos verdes y dorados hablando de la selva y también se observa también en la luz que atraviesa el agua, asimismo en los silencios del paisaje, que pues bueno, en la naturaleza siento yo que puede contar como un personaje. ¿Por qué? Porque siempre está presente, se puede contar como un personaje más, porque también destaca mucho en la película y sobre todo porque es testigo de todo lo que está pasando. También me gusta mucho que la película aborde la represión y una diversidad sin caer en prejuicios.
que pues bueno, la relación de los protagonistas no se muestra desde el escándalo, sino desde cierto punto ternura y culpa. Es una historia sobre cómo el lenguaje puede ser el refugio, pero también la cárcel dentro de nosotros. En ese sentido, la película me gusta mucho. ¿Por qué? Porque la historia es muy buena, el paisaje es hermoso, el fondo es increíble y siento yo que los tonos de la película que abordan se expresan muy bien con lo que quiere expresar realmente la película. Película que se cuenta completamente desde la perspectiva de su protagonista, que es Travis. Lo interesante de esta historia es que no nos muestra el mundo realmente como es, sino cómo es que Travis lo percibe. Desde todo lo que vemos que es la ciudad, las personas y hasta la luz. Bueno, todo esto lo podemos ver como filtrado por la mente de Travis, que está cansada, paranoica y sobre todo solitaria. Ante Travis, Nueva York se convierte en una ciudad enferma, sucia también y de moral vacía. Todo esto que, pues bueno, también incluye las luces, el ruido constante y sobre todo las calles mojadas, reflejan su desesperación interior. Hablando de otro tema que es que con Betsy, Travis idealiza un sentimiento de pureza y salvación, todo esto que es lo que le falta a la ciudad desde su perspectiva, pero cuando ella lo rechaza a él es que su visión sobre la ciudad y todo se rompe y pues bueno, da paso a un resentimiento que tiene. Y en cambio, punto contrario con Iris, que es la prostituta de la película, pues bueno, él intenta jugar un papel como de salvador, pero lo que no se entiende es que de su rescate no nace empatía, sino de darle necesidad a un sentido de violencia que él guarda. En su mente, liberar a Iris es como redimirse a sí mismo, tratar de limpiar la ciudad y de paso como tratar de justificar hasta cierto punto su existencia. Lo que hace la película es mostrarnos que su heroísmo está construido sobre un cierto punto de distorsión moral, que es su deseo de arreglar el mundo en una forma de escapar de sí mismo. La fotografía, Scorsese nos la representa en tonos rojizos, en los reflejos de los espejos y muchas tomas dentro del taxi que nos encierran dentro de la mente de Travis. Básicamente no estamos viendo la locura desde afuera, sino que estamos hasta cierto punto atrapados dentro de la película. Por eso en muchos puntos, desde mi perspectiva, se siente un poco incómodo, porque hasta llega un punto donde llegamos a entenderlo y tratar de justificar lo que él hace, sin antes darnos cuenta de lo peligroso que puede llegar a ser. Y pues bueno, ya entrando al final, que es donde siento yo que se vuelve muy ambiguo, porque después de lo que hizo Travis, que es la masacre, Travis es tratado como un cierto tipo de héroe por la prensa y la comunidad, pero pues no sé, realmente yo creo que Scorsese lo deja abierto a propósito, porque realmente es hasta cierto punto demasiado perfecto para ser real. Y al final, la película Taxi Driver nos muestra que desde la mirada de Travis no es una ventana hacia la verdad, sino un espejo roto. Vemos el reflejo de una ciudad tan perdida como su mente y por supuesto que su idea de ser un héroe no cambia nada y realmente es un reflejo de la soledad que lleva por dentro. Ahora entramos con la película de Goodfellas y es ¿Henry Hill es un villano o una víctima de su entorno en la película? ¿Y hasta qué punto somos responsables de nuestras acciones cuando las instituciones y el sistema de valores que nos rodean son corruptas? Pues bueno, en Goodfellas, Henry Hill vive en un mundo donde el crimen no es visto como algo malo, sino como una manera hasta cierto punto como legítima para sobrevivir. Desde niño lo vemos muy fascinado por los gángsters del vecindario en donde vivía él, porque para él representan respeto, poder y hasta cierto punto libertad, que es la parte más interesante de la película, porque no justifica sus actos, pero nos muestra cómo un entorno corrupto puede transformar completamente la noción de lo que es el bien y qué es el mal. Ahora sí que básicamente Henry Hill no nace villano, se forma dentro de un entorno y un sistema que básicamente y principalmente premia la lealtad y castiga la moral o lo que está realmente bien hecho.
Y a través de su narración en primera persona se entiende la lógica interna de él, que es el dinero fácil, la adrenalina y el sentido de pertenencia. Pero conforme avanza la historia, vemos cómo él mismo se va consumiendo por dentro. La fotografía se vuelve más oscura, el ritmo más frenético y principalmente todo se transforma en paranoia. Y esto es algo que le aplaudo a Scorsese porque nos hace sentir el atractivo del poder y al mismo tiempo un sentido de vacío, porque Henry termina aislado y traicionando a todos y al final viviendo una vida sin identidad básicamente. Él mismo también nos dice que soy un tipo normal, que pues bueno, básicamente esa frase resume su caída. En un intento por pertenecer o sentirse, perdió todo lo que lo hacía hasta cierto punto humano. Entonces, Henry era villano o víctima. Yo siento que era ambas cosas, porque principalmente él era responsable de sus decisiones, pero también era producto de un sistema que lo corrompió desde muy joven. La película nos confronta con esta pregunta incómoda, que es hasta qué punto nuestras acciones son nuestras cuando crecemos en un mundo donde la violencia y la ambición son la norma. Pues bueno, yo considero que Henry Hill no es un monstruo, sino pues bueno, es el reflejo de una sociedad que normaliza la corrupción mientras básicamente aplaude el éxito. Entonces considero yo que esto es como lo más raro o hasta cierto punto inquietante de la película. Ahora entramos a la parte que más me gusta de este trabajo realmente, que es hablar acerca de la película de El Lobo de Wall Street. Siento que esta es una de esas películas que te hacen sentir cosas contradictorias. ¿Por qué? Porque Belfort es interpretado por Leonardo DiCaprio, alguien carismático, ingenioso y completamente inmoral. Desde el primer momento en el que rompe la cuarta pared y nos cuenta su historia, nos arrastra a su mundo de excesos. Lo que realmente lo hace interesante es que sabemos nosotros que todo lo que hace está mal, aunque por momentos realmente terminamos riendo y hasta incluso sentir algo por el poder que tiene. Y pues bueno, esta justamente es la trampa que te arrastra hacia no dejar de ver la película. ¿Por qué? Porque básicamente Belfort nos seduce con la misma energía con la que manipulaba a los demás. Siento que Scorsese construye esa seducción con un ritmo muy frenético a base de música, montaje rápido y humor negro. Todo esto diseñado para que el espectador se divierta mucho, pero detrás de esa diversión hay una crítica clarísima, que es el capitalismo como espectáculo. Belfort no es una persona corrupta como tal, sino que es reflejo de un sistema que convierte la codicia en virtud y nos reímos porque la película está contada desde su punto de vista y él jamás se siente culpable. Básicamente su tono de comedia nos obliga a cuestionar nuestra propia complicidad. Si lo disfrutamos, ¿en qué momento empezamos a parecernos a él? Personalmente siento que en su ascenso sentí una mezcla de fascinación y hasta cierto punto de asco como tal, porque por un lado su descaro resulta divertido y su energía es contagiosa, pero al mismo tiempo te das cuenta de lo vacío que está su mundo, toda la ilusión en la que vive, que es el dinero, la fama y el poder, lo hace tan efectivo que básicamente Scorsese nos dice que está mal y deja que lo sintamos a raíz que va avanzando la película por contraste. Y todo esto se siente aún más cuando realmente Belfort se queda solo, sin sentido y sin nada. Y pues bueno, al final donde lo vemos convertido en un orador motivacional me parece muy cínico, la verdad, y nada feliz, porque Belfort básicamente sale impune y capitalizando su historia de corrupción como una marca personal. Lo más inquietante de esta película es que nunca inventó eso, pasó realmente en la vida real y nos refleja que vivimos en una sociedad que celebra la audacia sin preguntarse nada por la ética y también hasta dónde puede llegar un criminal para reinventarse como un símbolo de éxito. Esto yo lo veo clarísimo en la última escena cuando el público lo mira en silencio y dejan que él hable. O sea, básicamente estamos escuchando a alguien que está esperanzado a cambiar, pero realmente nunca lo va a hacer. Y pues bueno, lo que yo siento de la película es que es muy divertida porque está hecha con la lógica del mundo, que es prácticamente vender placer, velocidad y exceso, que es lo que al final ya te atrapa. Pero al final el verdadero mensaje es que la risa también puede ser una forma de complicidad. Y pues bueno, al final
de la película, Belfort no es una redención, sino es una advertencia de cuando la moral se vuelve relativa y pues bueno, también la de un estafador puede parecer una historia de éxito. Lo inquietante no es él, básicamente somos nosotros que seguimos comprando su discurso, que básicamente se reflejó durante toda la película y nos vendió una imagen de él y la consumimos.